efectivamente, yo creo que se logró bastante con esta primera presentación del Quiché FC en segunda división a nivel nacional. Yo creo que era lo que nosotros esperábamos. Realmente las expectativas a un principio eran muy bajas, incluso a nivel local, ¿por qué no decirlo a nivel nacional? Sin embargo, poco a poco se fue levantando el Quiché, poco a poco se empezó a ganar el respeto a nivel nacional. Hoy, después de haber superado la primera fase, creo que ya lo que venía posteriormente era pura victoria y hoy pues lo celebramos como lo teníamos que celebrar, recibiendo a los muchachos con alegría, agradeciéndoles realmente por ese esfuerzo, ese sacrificio que hicieron dentro de la cancha, aquí como cuando jugaban fuera. Yo creo que lo mínimo que nosotros debíamos hacer el día de hoy era recibirlos de esta manera, pero yo creo que fue la primera fase, fue el primer paso. Ya vendrá otra oportunidad más en donde, por supuesto, el Quiché FC va a estar mejor preparado, va a estar con una mejor base y yo creo que poco a poco vamos a ir saliendo adelante. Recuerden ustedes que los equipos que están hoy en primer lugar a nivel nacional no fue que hayan estado en esa posición de la noche a la mañana, siempre tuvieron que picar piedra, como se dice comúnmente. Hoy a nosotros nos tocó picar piedra, sin embargo yo creo que vamos bien, gracias a Dios. El Quiché FC hoy por hoy se ganó ya el respeto que se tiene que tener todo equipo. Yo creo que hoy el Quiché es respetado a nivel nacional por la gallardía, por la disciplina y sobre todo por el tipo de juego que ha estado demostrando dentro de la cancha de fútbol. Yo creo que respeto para el Quiché y vamos para más. ¿No se esperaba el recibimiento que la afición de Quiché le dio el día de hoy al Deportivo? Sí, efectivamente, los mismos jugadores creyeron de que por haber ido a perder aquí no se les iba a recibir, pero fue lo contrario. Repito, hoy estamos muy satisfechos por esa labor que ellos desempeñaron y por supuesto, los vamos a seguir apoyando porque es un equipo joven, es un equipo que va para adelante y yo creo que de aquí en el futuro vamos a tener muy buenos resultados. El Quiché va a estar siempre ganándose más el respeto y por qué no decirlo, tenerlo ya en primera división con la bendición de Dios y el apoyo de los quichalenses. Volveremos otra vez, volveremos a ser grandes, como la primera vez, volveremos otra vez, volveremos a ser grandes, como la primera vez. No, de verdad es impresionante ver tanta gente reunida, sobre todo cuando tenemos un resultado adverso. Y de verdad muchísimas gracias porque estos momentos son incomparables, es una emoción indescriptible y de verdad estamos para darle con todo. Vamos a seguir trabajando, esta afición lo merece y vamos para adelante con Quiché. Salieron de Matitlán, no se esperaban que este recibimiento del pueblo. Para nada, nosotros pues, nos veníamos tranquilos sin imaginar que aquí nos esperaba esta sorpresa, ¿verdad? Y muy linda, por cierto, de verdad, el respaldo que nos está dando la afición es lo mejor que podemos tener. Podemos decir que tenemos la mejor afición a nivel de segunda división y a nivel de primera, si es posible, porque realmente nos han respaldado en todo momento y sobre todo asistiendo al estadio y apoyando al equipo. A prepararse mejor ahora como directiva para el próximo torneo.
Así es, vamos a prepararnos en todos los ámbitos, porque tenemos que reforzar al equipo, pero sobre todo reforzar el sistema administrativo y ver cómo conseguimos patrocinadores que nos ayuden a poder traer buenos jugadores y que realmente este proyecto dé sus frutos y vamos a pasar para poder lograr ascender a primera división. El apoyo de la gente nos ayuda a seguir adelante. Es realmente la base de este proyecto, porque sin afición no tiene sentido un proyecto futbolístico. Trabajamos para que la afición tenga un espectáculo y eso es lo que hemos logrado, gracias a Dios. Ahora hay muchos niños que quieren vestir la camisola de Quiché FC y eso es lo que queríamos sembrar en la afición. Queríamos que hubiera pasión, que hubiera una emoción y que sea algo sano para esta población. De la misma forma, muchísimas gracias a todos y deseamos desde la hermosa tierra de Chucuyú, señoras y señores, con ustedes.